Maduro no va a tener competidores en las próximas elecciones y para entender cómo lo logró hay que repasar toda la historia reciente de Venezuela. El 27 de febrero de 1989, millones de venezolanos salieron a las calles para protestar contra un aumento a la gasolina, a los pasajes de transporte público y a las tasas de interés ordenado por el Fondo Monetario Internacional y ejecutado por el presidente Carlos Andrés Pérez, quien en vez de escuchar a su pueblo decidió aplicar el Plan Ávila, un protocolo de contingencia militar que terminó dejando más de 1000 muertos. Esa masacre frenó la protesta, pero la zozobra por la ilegitimidad del gobierno siguió creciendo durante años y estalló en 1992 cuando 5 tenientes coroneles atacaron el Palacio Presidencial con 2000 hombres buscando derrocar a Carlos Andrés Pérez. Al final no lo lograron, pero uno de ellos, el paracaidista Hugo Rafael Chávez Frías, decidió asumir toda la responsabilidad para salvar de la cárcel a sus compañeros y con ese gesto se volvió un héroe tan popular que llegó a ser elegido y 2 veces reelegido para ocupar ese mismo palacio. Pero 10 años después de esa noche, los papeles se voltearon. El ahora presidente Chávez había logrado ganar las elecciones, el referendo constitucional y las mayorías en la Asamblea Constitucional. Cambiar la constitución por una que le permitía autohabilitarse para dictar leyes que modificaran radicalmente la economía e incluso dictar 49 de esas leyes, pero no había logrado aplicarlas, porque los sectores productivos le habían hecho una huelga general. En una de esas trágicas repeticiones que la historia suele presentar, el 11 de abril de 2002 Chávez decidió responder igual a como había respondido Pérez y les ordenó a sus generales que aplicaran el Plan Ávila en contra de la gente que estaba protestando. El problema es que ellos no solo se negaron a obedecer esa orden, sino que respondieron pidiéndole la renuncia, haciendo una rueda de prensa para anunciar que él había aceptado esa renuncia y permitiendo que el líder de los gremios se posesionara como presidente sin ninguna elección. Y sin embargo, después de 48 horas, el golpe contra el exgolpista fallido falló. Esta vez el motivo del fracaso de los militares fue que una gran parte del pueblo venezolano salió a las calles a respaldar al presidente que había elegido, empoderándolo de tal manera que, como dice la canción de su compatriota, el comandante se dio cuenta de que podía pagar golpe con golpe. En agosto de ese año, cuando el Tribunal Supremo de Justicia absolvió del cargo de rebelión a 4 de los altos mandos militares y sentenció que lo que había ocurrido en abril no había sido un golpe de Estado, sino un vacío de poder, Chávez encontró la oportunidad perfecta para sacarse una piedra del zapato que le hubiera estorbado en ese largo camino que tomó. Argumentando que el pueblo era el verdadero dueño de las instituciones, Chávez convocó una marcha contra el Tribunal Supremo de Justicia y con ella logró que la Asamblea Nacional aprobara por mayoría simple una nueva ley para el funcionamiento de ese tribunal, con la cual aumentaron el número de magistrados, suspendieron a los magistrados que no eran afectos al gobierno y posesionaron decenas de magistrados nuevos en un solo día. Todo eso contradecía la constitución que el mismo Chávez había creado, que decía que este tipo de leyes solo se podían aprobar con mayorías calificadas y que la posesión de nuevos magistrados requería por lo menos un mes. El problema es que los encargados de vigilar que esa constitución se cumpliera eran justamente los que ocupaban ese mismo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al que esta vez sí habían logrado tomarse sin necesidad de disparar ni un solo tiro. Y la conexión entre esa historia que comienza en el siglo pasado y lo que está pasando el día de hoy está justamente ahí, en el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro pudo ser presidente porque en 2013, cuando Chávez falleció, el Tribunal Supremo le permitió ser al mismo tiempo presidente encargado y candidato presidencial. Maduro se pudo mantener en la presidencia porque en 2017 el Tribunal Supremo dejó sin efecto unas elecciones parlamentarias que Maduro había perdido, cerrando una Asamblea Nacional que podría haber controlado o destituido a Maduro. Maduro se pudo reelegir como presidente porque en 2018 el Tribunal Supremo impidió que se inscribiera cualquier candidato opositor a Maduro, excluyendo a la Mesa de Unidad Democrática del proceso de validación de las tarjetas electorales. Maduro hoy puede aspirar a un tercer periodo presidencial porque en 2009 el Tribunal Supremo le permitió a Chávez cambiar la constitución para quitar los límites a las reelecciones, aún a pesar de que había perdido un referendo sobre ese tema 2 años antes.
Maduro va a competir en estas elecciones contra 11 candidatos presidenciales que están inscritos a nombre de los partidos políticos de la oposición sin que ninguno de esos candidatos sea realmente opositor a su gobierno, porque desde 2013 el Tribunal Supremo de Justicia ha venido destituyendo a los directivos de prácticamente todos los partidos políticos menos el de Maduro e imponiendo en su lugar a personas que no son opositoras al gobierno de Maduro. Y Maduro no va a tener que competir contra la candidata que por primera vez en 25 años fue aclamada por un consenso de toda la oposición, ni tampoco va a tener que competir contra su sustituta de última hora, porque en 2020 el Tribunal Supremo se otorgó a sí mismo el poder de designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y hoy esos miembros simplemente no aceptan inscribir esas candidaturas. Esta historia no sirve para desconocer que una buena parte de los venezolanos aún apoya a Maduro, ni que la oposición con su incompetencia tiene buena parte de la culpa de su propio fracaso, ni tampoco que Estados Unidos en los últimos años ha decidido poner por encima de todo la reconstrucción de su relación económica con Venezuela y que eso implica desamparar o incluso llevar al matadero a esa oposición. Pero sí nos sirve para mirarnos en un espejo y para aprender a escuchar con más cuidado los discursos políticos de todos los colores que defienden la democracia en abstracto, pero no son coherentes con sus acciones en concreto.